completas las 4 capas, que sería la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Vamos a escribir aquí para que se entienda mejor. Apendicitis. Es una inflamación transmural. Transmural, ese término es importante porque se está refiriendo a la afectación de las 4 capas ya mencionadas. ¿Y por qué se va a dar? Porque va a haber una obstrucción en la base del apéndice. Por lo tanto, no va a haber un buen drenaje venoso, ni tampoco va a llegar la suficiente sangre para que riegue a todas las células de las 4 capas. ¿Y por qué se va a producir esta obstrucción? Sobre todo va a depender de la edad. Es decir, si en este caso sería un adulto, ¿en qué vamos a pensar en un adulto? En un fecalito. En un fecalito. Pero si fuera un niño, a ver, ¿en qué pensaríamos nosotros? En una hiperplasia linfoide. Una hiperplasia linfoide, o también denominada linfoide, la hiperplasia de las amígdalas de Rose. ¿Ok? Va a haber una inflamación de estas amígdalas de Rose. ¿Y a qué se debe esto? Dado que el apéndice en los niños, en esta etapa, va a tener función. Una función linfoide. En cambio, en los adultos, el apéndice ya no cumple ninguna función, sino va a ser atrófica. ¿Ok? Se podría decir que es como un remanente en los adultos. No va a cumplir ninguna función. Pero la función más importante en los niños es la secreción de la inmunoglobulina A. Lo voy a colocar en la parte de arriba mejor. ¿Ok? Entonces secreta inmunoglobulina A. Existen otras causas, como por ejemplo los parásitos. Los más frecuentes tenemos al Trichuria strechura, al Ascaris lumbricoides. Bueno, el Ascaris lumbricoides está más relacionado con la patología biliar, ¿ok? No hay que confundirnos mucho, pero sí, el Trichuria strechura y los enterobios vermiculares, también denominados los oxíolos. Puede ser por un tumor también que se obstruya la base del apéndice. ¿Y cuál sería su clínica? Existe la secuencia de Murphy. La secuencia de Murphy, ¿a qué se relaciona? ¿O qué nos indica esta secuencia de Murphy? Primero hay 4 fases. La primera, que sería la... A ver, quiero duplicar la hoja. Ok. La primera es la congestiva, o también denominada catarral. O catarral. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va a durar esta fase congestiva? Va a ser de 4 a 6 horas. Va a depender. Pero si yo tengo un paciente con VIH, con cáncer, con otras patologías inmunosupresoras, este tiempo no se va a cumplir, sino incluso va a ser mucho más antes en todas las fases. ¿Y a qué se refiere esta congestiva o catarral? Porque al haber una obstrucción de esta base del apéndice, lo primero que se ve afectado es la obstrucción de la vía linfática. ¿Ok? Y se va a llenar de moco, porque las células de la mucosa y de la submucosa van a producir estas secreciones, generando de que el apéndice ya no esté de esta forma, sino va a empezar a dilatarse, a edematizarse. La segunda fase, también denominada flebomosa, flebomosa, o supurada mejor, ¿ok? Más conocida es la supurada. Vamos a escribirlo, supurada. La supurada va a empezar de las 6 horas hasta las 12 horas. La tercera, en este caso, ya sería la necrosis. La cuarta sería la perforación. La perforación va a ocurrir
más de 24 horas. Pasadas las 24 horas, alta probabilidad de que se perfore la apendicitis. La fase necrosada o gangrenada también lo dicen, ¿no? De 12 a 24 horas. No hay que olvidarnos esto de acá. Ahora sí, para ello nosotros también tenemos que ver los criterios del varado. Los criterios del varado, a ver qué pasa aquí con las hojas. Es que lo estoy duplicando, ¿no? Ya, los criterios de evaluado evalúan los síntomas, los signos y los exámenes de laboratorio. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? ¿Qué se va a tocar dentro de la clínica? Bueno, en sí hay que tener en cuenta de que los criterios del varado generalmente tiene un valor predictivo muy alto. Es decir, que sobre todo nos va a ayudar a descartar de que no tenga apendicitis. Ok, acá lo vamos a hacer. Los criterios del famoso Alvarado. Criterios Alvarado. Entonces, habíamos comentado síntomas. Los síntomas, como por ejemplo, el dolor en la fosa ilíaca derecha. Me había olvidado de comentarles acerca de la migración del dolor, que es de suma importancia, chicos. En la fase congestiva hay una estimulación simpática y en la fase supurada hay una estimulación somática. Si hay una estimulación simpática, el paciente, ¿cómo va a estar? El paciente va a tener retardo del vaciado gástrico, hiporexia o anorexia, ilio en algunos casos. Pero lo más importante es de que el dolor sea sordo, sea un dolor sordo. ¿Eso qué significa? Que es inespecífico, que el dolor no está caracterizado porque es urente, punzante, opresivo. No lo puede escribir el paciente. Y en las primeras fases siempre se va a localizar en la parte de arriba, es decir, se puede localizar en el epigastrio o en el mesogastrio. Cuando ya va a pasar a la siguiente fase, que es la supurada, en este caso ya hay afectación de las fibras somáticas. Van a tener más mielina que las simpáticas, por lo que genera un dolor específico en la fosa ilíaca derecha o en el cuadrante inferior derecho. Esa es una de las diferencias de estas dos fases. La necrosada ya se va a presentar con fiebre. Si hay fiebre es porque hay necrosis y eso se tiene que tratar urgentemente. Ok, los criterios del varado. Bueno, ya hemos terminado con la parte de arriba. También es la fiebre, ya, la leucocitosis, la desviación también de los linfocitos a la izquierda. Leucocitosis.